Bueno, yo creo que todos, ¿verdad? Todos estáis ya súper familiarizados con ese encuentro ya familiar, ¿verdad? Ya súper conocido ese encuentro de Jesús con Zaqueo. Si me puedes poner, por favor, de nuevo el versículo 1, lo vamos a leer de nuevo rápidamente. Los tres, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, aquí hay que matizar, ¿verdad?, que era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Bien, hay algo que tenéis que saber. La fama de Jesús iba delante de él. Amén. Antes de que Jesús llegara o entrase a un lugar, ya la fama de Jesús, ¿verdad? Los hechos de Jesús, las maravillas que Jesús hacía le precedían. Amén. Y en este caso, por eso he mencionado lo del ciego, camino de Jericó, porque seguramente ese hecho, esa sanidad de ese ciego ya había llegado, había corrido como la pólvora, ¿verdad? Se había extendido la noticia de que allá afuera, en el camino, ya Jesús acababa de sanar a un ciego. Entonces, la fama de Jesús iba delante de él, le precedía. Y la Biblia dice que Zaqueo, que era publicano, jefe de los publicanos, que era rico, pero también dice que era de pequeña estatura, procuraba ver quién era Jesús. La primera pregunta que podemos hacer es, ¿cuánto de pequeño era Zaqueo? ¿Cuánto de pequeño era Zaqueo? Porque dice que era pequeño de estatura. Mira, yo me he molestado y me he informado y resulta que la estatura media en aquel lugar, en aquel tiempo, por los estudios que han hecho, en los esqueletos que han encontrado en la zona, la estatura media en aquel tiempo era de 1,65. ¿Quién mide 1,65 aquí? ¿Alguien mide 1,65? ¿Llevas tacones? Pues entonces no me sirve. A menos que te quieras. ¿Quién mide 1,65 y no tiene tacones? Pilar, ¿tú mides vas sin tacones? ¿Puedes venir, por favor? Entonces, la estatura media, es que si vas con tacones ya te los quieres quitar. ¿Llevas tacones? Ah, no, va planita. Bueno, son dos. Ponte aquí, Pilar, que todos te vean. Tú mides 1,65, más o menos, encorvada menos. Pero lleva como 2 o 3 centímetros de alza, ¿vale? 1,65. Esa era la estatura media de un hombre en la época de Jesús. ¿Y alguien mide aquí 1,70? ¿Alguien mide 1,70? ¿Tú mides 1,70, Laura? Llevas tacones también, tampoco me sirve, santo Dios. ¿No hay alguien que mida 1,69 sin tacones? Venga, Juan, ven, ay, valiente. Venga, un aplauso para Pilar y para Juan. Bien. Bien, ¿cuánto mides tú? 1,60. Bien, 1,69, vale. Entonces, Juan, en la época de Jesús, era un tiarrón. Sí, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Hoy, ¿qué diríamos de Juan? En cuanto a la estatura, por favor, aleluya. ¿Es un hombre normal o bajo? ¿Recogido? Eso que dice recogido, dice la hermana en Cana ha dicho que está recogido. Es la primera vez que lo escucho eso, recogido. Bien, entonces, 1,70 en aquella época era un hombre alto, era un tiarrón en aquella época, un hombre de la estatura de Juan, ¿de acuerdo? Fíjate qué tremendo, Juan. En el pasado, te tienes que ir para allá. Viajeros del tiempo. Pero la estatura media de los varones era la estatura de Pilar, 1,65. La Biblia dice que Zaqueo era de pequeña estatura. A ver, ¿alguien mide aquí 1,90? ¿Hay alguien que mida 1,90? José, ¿cuánto mides? Yo mido 1,87, si es que
Alguien que mida más que yo aquí esta tarde, más alto que... ¿Hay algo más? Bueno, mira, me voy a poner así, ¿vale? 1,90. 1,90. La diferencia entre un hombre hoy que es alto y un hombre de estatura normal es de 25 centímetros. Si no me equivoco, 25. 25, sí, 25. A lo 1,65, quítale de media 25 centímetros. Zaqueo medía entre 1,35 y 1,40. ¿Vale? Era un chaparrito. ¿Se entiende eso? Era un chaparrito, pero claro, 1,35 a 1,40, ¿quién lo mide? ¿Quién mide esa estatura? Gente que padece ¿qué? Enanismo. Zaqueo, no está comprobado, pero yo he leído comentarios bíblicos donde se dice que Zaqueo padecía un tipo de enanismo. Hay varias clases de enanismo. Hay gente que padece un enanismo de que miden 90 centímetros, 1 metro, 1,10 m, y otros que miden 1,35, 1,40. Entonces, Zaqueo tenía una minusvalía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la Biblia dice que era de pequeña estatura, Zaqueo padecía de enanismo. Imaginaos, ¿hay un niño por aquí que mida 1,35? 1,40, 1,35, ¿tenemos a alguien de 1,35? ¿Quién mide 1,35? Ven, Lucas, ven, yo, ahí está. Mira cómo viene. Mira cómo viene. ¿Cuánto mides, hijo? 1,35. Aquí está Zaqueo. Aquí está Zaqueo. Tú eres Zaqueo hoy. ¿Sí? ¿Sabes quién es Zaqueo? No te suena, ¿no? Pues presta atención a la prédica de hoy, ¿vale? Te vas a enterar quién es Zaqueo. Entonces, para que os hagáis una idea, Zaqueo de pequeña estatura es lo que hoy mide Lucas. ¿De acuerdo? Para que podáis visualizar quién era Zaqueo y qué estatura tenía Zaqueo. ¿Amén? 1,35, ¿vale? Un aplauso para Lucas, para Pilar y para Juan. Gracias. Bien, entonces, era de pequeña estatura y se dice que padecía un tipo de enanismo. Y la Biblia Peshitta dice que trataba de, y la Reina Valera, lo acabamos de leer, dice que procuraba ver quién era Jesús. Amén. Ahora, ¿qué significa el verbo procurar? Intentar. Intentar es el sinónimo de tratar de. Amén. Procurar significa tratar de conseguir o lograr un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Zaqueo? Intentar ver a Jesús. Intentar ver quién era Jesús. Bien. La segunda definición es, procurar es hacer un esfuerzo para conseguir una cosa. ¿Qué quería conseguir Zaqueo? Ver a Jesús. Entonces, a destacar algo muy importante, acordado de Lucas. Zaqueo no miró a su minusvalía. Zaqueo no miró a su limitación, que las tenía. Zaqueo no miró su escasa estatura, aleluya, sino que Zaqueo, en su caso, esa limitación era física, ¿de acuerdo? Sino que se esforzó, sacó fuerza de flaqueza, sacó fuerza de debilidad y se esforzó para lograr su objetivo, que era ni más ni menos que intentar ver a Jesús. Escucha, quiero decirte algo. Cuando uno tiene entre ceja y ceja una meta, ¿cuántos de ustedes tienen entre ceja y ceja un objetivo? No voy a preguntar cuál es. Pero ¿cuántos de ustedes tienen entre ceja y ceja una meta? Se han trazado una meta. Bien, pues cuando uno tiene trazado y tiene aquí metido una meta, aleluya, no va a mirar jamás a sus limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? No se para, no se ve condicionado, no se detiene a mirar sus limitaciones. Para que lo entiendas, el no puedo, ni estaba presente ni en la mente, ni en la boca, ni en el corazón de Zaqueo.
¿Y cuántos creen que aquellos que han borrado de su mente y de su corazón y de sus labios la expresión no puedo, a eso el Señor le agrada en gran manera? Amén. Pues aquí tenemos a un Zaqueo que a pesar de sus limitaciones procuró ver a Jesús. Ahora, Zaqueo, en un primer instante, podemos interpretar que lo que él sentía era curiosidad. Digan conmigo, curiosidad. La Biblia dice, por ver quién era Jesús. Es decir, él se le despertó un gusanillo, se le despertó algo dentro por ver quién era ese hombre. Un hombre que provocaba mucho revuelo, un hombre que donde iba provocaba revuelo, provocaba impacto allá donde iba. Y la noticia que acababa de sanar a un ciego ya se había extendido por toda la ciudad. Y seguramente al oír esa noticia, Zaqueo pensaba dentro de sí, un hombre que tiene tantos seguidores, porque dice que le seguía la multitud, y un hombre que también tiene tantos detractores, seguramente no es un hombre cualquiera. Así que yo tengo que tratar, tengo que intentar, tengo que procurar ver como sea quién es ese hombre. Hasta ese momento, la curiosidad fue su única motivación. La Biblia nos dice, nos da a entender que él solo quería ver a Jesús. Ahora, lo que nunca se imaginó Zaqueo es que su empeño, su esfuerzo por saciar su curiosidad, por ver pasar a Jesús, iba a cambiar su vida radicalmente. Iba a cambiar totalmente su destino y su futuro. Entonces, la primera enseñanza, amada iglesia, es que Zaqueo recibió mucho más de lo que él fue a buscar. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor nos sorprende siempre con mucho más de lo que esperamos? Lo dice la palabra. Él nos va a sorprender con mucho más de lo que entendemos, de lo que anhelamos y de lo que esperamos. La Biblia dice, escucha bien, que cuando uno prioriza al Señor, ha de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. La palabra menciona que Zaqueo era jefe de los publicanos, jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, si él era jefe, también entendemos que tenía gente a su cargo. Amén. Si era jefe porque tenía empleados. ¿De acuerdo? Por tanto, si él tenía gente a su cargo y tenía empleados que tal vez imagínate que Zaqueo era como los cobradores del frac, ¿verdad? Que iban cobrando por allá deuda, y seguramente Zaqueo tenía un equipo de matones, un equipo de gente que de una manera a lo mejor muy poco ortodoxa se encargaban de ir a cobrar los impuestos. Bien, entonces él tenía gente a su cargo y por tanto desempeñaba cierta autoridad y también tenía cierta influencia. Y nos dice la Biblia, para remarcar y rematar el asunto, que era rico. Recuerda algo muy importante. Ser rico no es sinónimo de ser feliz. ¿Cuántos dicen amén? También la Biblia nos aclara, ponme por favor Lucas, si eres tan amable, Lucas 19:8. La Biblia nos aclara que la procedencia de su riqueza, la procedencia de la fortuna de Zaqueo era ilícita, era fraudulenta, y él mismo lo reconoce, él mismo admite delante del Señor que se ha enriquecido de una manera fraudulenta. Él dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Claro, ¿cómo vivían los publicanos? ¿De qué se enriquecían los publicanos? Muy fácil. Los romanos exigían una cantidad, los publicanos vivían del sobrecoste, es decir, de una cantidad mayor que le exigían al pueblo. De eso, ahí los romanos no se metían,
Imagínate que el romano le decía a Zaqueo como jefe de los publicanos, cada mes creo que me entregues 1000 denarios, por decir una cantidad. Lo que tú cobres de más, esto es para ti y para la gente que está a tu cargo, básicamente. Entonces, él se enriqueció defraudando a sus vecinos, a sus amigos, incluso a sus familiares. Para que lo entiendas, Zaqueo era el saqueador de las arcas de Jericó. ¿Amén? Un poco como algunos políticos de hoy. Para que lo puedas ubicar. Zaqueo era el Bárcenas del primer siglo. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, él se enriqueció aprovechándose de la gente. Bien, ahora, algo muy importante. Ni su posición, ni su dinero fueron suficientes para alcanzar a ver al Señor. Eso me trae a la memoria las procesiones de Semana Santa. ¿Por qué? Sobre todo cuando ponen esa silla, sobre todo en la Gran Vía. ¿Vale? ¿Sabes que esas sillas hay que pagarlas, no? Normalmente esas sillas, ¿quién las suelen pagar? La gente de dinero. Esas sillas cada año, la gente de dinero, la gente de la alta sociedad, la gente de los empresarios, la gente de la alta sociedad murciana, por decir algo, es la que paga para tener las mejores sillas, la que paga para tener los mejores asientos y para poder ver el desfile de escayola. ¿Vale? El desfile de escayola. Aleluya. Y este hombre, entonces, ¿qué usan? Usan su poder, usan su influencia, usan su dinero para tener ¿qué? Las mejores sillas y las mejores vistas. ¿Bien? Pero fíjate que este hombre, ni con todo su dinero, ni con toda su influencia, ni con todos sus contactos, todo eso no le bastó para poder ver pasar a Jesús. Sino que la Biblia nos dice que necesitó trepar, necesitó subir a un árbol para poder ver al Señor. El árbol donde se subió Jesús dice que era un sicomoro. ¿De la familia de qué? De las higueras. De las higueras, ¿vale? Un sicomoro da higos. ¿Con qué particularidad? Que una higuera normal, común, los higos nacen de las ramitas y en el sicomoro los higos salen pegados al tronco. El color del higo un poco diferente y el sabor también un poco diferente, pero son frutos comestibles. Si leéis, por ejemplo, el libro de Amós, hay una expresión que dice, Amós, punzador de higos. Y ustedes preguntarán, y resulta que para que esos higos pudieran ser polinizados y pudieran madurar, tenían que pinchar. Los higos de los sicomoros los tenían que pinchar. Y había gente que se dedicaba a eso. Y Amós era uno de ellos, punzador de higos. Se dedicaban, cuando los higos ya estaban casi maduros, pinchar el higo para que el higo no fuese tan amargo. Entonces los pinchaban. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú leas Amós, punzador de higos, ya sabes a qué se dedicaba, ¿de acuerdo? Entonces, los higos de esos árboles eran comestibles. Ahora, la madera de los sicomoros también era una madera de peor calidad que las del cedro, pero, por ejemplo, los egipcios usaban esa madera para sus ataúdes, para sus sarcófagos. Y fíjate qué tremendo, aún después de 3000 y pico de años, aparecen ataúdes todavía con la madera en bastante buenas condiciones. Entonces, es una madera que era apreciable y duradera. Ahora, ese árbol se solía plantar, escucha bien, a la orilla de los caminos, porque era un árbol que se extendía bastante. Entonces, solían plantar los árboles sicomoros a la izquierda y a la derecha de los caminos para que los caminos estuvieran totalmente cubiertos por la sombra que daban esos árboles. Y la costumbre era que los viajeros, cuando tú ves, por ejemplo, y lees que el ciego estaba sentado a la orilla del camino, en aquel tiempo, ¿qué te crees? ¿Que estaba sentado a la orilla del camino con 45 grados de temperatura, con el calor extremo que hacía? No, estaba sentado a la sombra de un árbol sicomoro, ¿de acuerdo? Entonces, la gente, los transeúntes, los viajeros, cuando iban de ciudad en ciudad, solían aprovechar
sentarse bajo la sombra del sicómoro para poder descansar. Ahora, mira qué imagen tan gloriosa de momento. Dice que Jesús iba pasando por la ciudad. Imagínate a Jesús cruzando, o sea, por una calle con una fila de árboles sicómoros a su derecha y otra fila a su izquierda. Y es tremendo porque Jesús es la fuente de agua viva. Amén. Fuente de agua viva inagotable, caminando por las calles de Jericó con árboles a su izquierda y árboles a su derecha. ¿No te suena eso la imagen del Salmo 1, versículo 3? Con árboles plantados junto a las corrientes de las aguas. ¿Quién era la corriente de las aguas que pasaba por Jericó? Jesús. Y esos árboles estaban plantados a la izquierda y a la derecha de la fuente de agua viva inagotable llamada Jesucristo. Amén. Y la Biblia dice, fíjate un detalle importante. Dice en el Salmo 1, verso 3, dice, y su hoja no cae. Qué curioso que la hoja del árbol sicómoro es una hoja perenne que no cae nunca. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no cae la hoja? ¿Por qué no cae la hoja de ese árbol? ¿Por qué su hoja no cae? Normalmente, según las estaciones, los árboles pierden sus hojas. ¿Por qué? Porque no están preparadas, no están aptas, no están habilitadas para poder aguantar, por ejemplo, el frío del invierno o los cambios de temperatura. Pero fíjate qué tremendo que esos árboles plantados junto a las corrientes de las aguas, es decir, alimentados por la fuente de agua viva, llamada Jesucristo, su hoja aguanta todo el año. Es decir, aguanta los cambios de temperatura, aguanta cada situación, aguanta el sol, aguanta el frío, aguanta todas las inclemencias de los cambios del otoño al invierno. Lo aguanta todo porque están alimentados por la fuente de agua viva llamada Jesucristo. Por eso tú eres esa figura también, tú eres ese árbol sicómoro y tu hoja no tiene que caer. Tu hoja no, ahí está, míralo, mira qué árbol. Gracias, Sebas. Ese es el árbol sicómoro. Fíjate qué árbol tan tremendo. Ahí trepó Zaqueo. Entonces, esa hoja, como tú lo ves tan frondoso, ese árbol tan frondoso, es así todo el año. ¿Por qué? Tú tienes que ser así de frondoso todo el año. Porque las circunstancias ni la inclemencia del día a día no te tienen por qué cambiar a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo. Ahora, bien, la cosa no va por ahí. Porque a partir de ahora lo que vamos a hacer es centrarnos esta tarde en la figura de Zaqueo. Y aparentemente tú dirás, pues de Zaqueo, ¿qué se dice en la Biblia? Se dice muy poco. De hecho, solamente aparece Zaqueo. Hay muchos encuentros, hay muchos momentos en la vida y en el ministerio de Jesús que aparecen en 3 evangelios, en 2 evangelios. Pero es que el encuentro de Jesús con Zaqueo solamente aparece en Lucas capítulo 19 y nada más. Ahora nos vamos a centrar en la figura de Zaqueo. Y lo primero es, vamos a compartir el significado de Zaqueo. Y te va a impactar. Porque Zaqueo significa limpio. Tremendo. Zaqueo significa sin tacha. Zaqueo significa justo. Zaqueo significa puro. Y Zaqueo significa inocente, santo Dios. Justo lo que ese hombre no era. ¿O no? Ni era puro, ni era justo, ni era sin mancha, ni era irreprochable, ni era inocente. De hecho, para sus vecinos, para su gente, para la gente de Jericó, Zaqueo era de lo peor. Era de lo peor, qué tremendo. Zaqueo era despreciable. Zaqueo era injusto. Zaqueo era pecador y Zaqueo era culpable. Pero qué tremendo. Así se volvió Zaqueo, es decir, limpio, sin mancha, justo, puro, inocente. Así se volvió Zaqueo cuando Jesús vino a posar en su casa. ¿Cuántos dicen amén? Y así también lo vio Dios desde que fue engendrado
en el vientre de su madre. La Escritura dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿acordáis, no? Del profeta, que dice, mi embrión, declara, mi embrión vieron tus ojos. Y desde el momento en que Zaqueo fue engendrado por su padre, fue engendrado, ¿verdad? Ese espermatozoide que fecundó ese óvulo, el campeón que llegó primero, aleluya. Y Zaqueo fue engendrado, pues Dios, a pesar de su condición presente, la que leemos en Lucas 19, a pesar de su condición actual, Dios ya lo veía puro. Dios ya lo veía justo. Dios ya lo vio inocente. Dios ya lo vio limpio y sin tacha, como a ti también te vio el Señor, a pesar de tu condición. Amén. Entonces, precisamente, escucha, cuando Jesús le dice, Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Digan conmigo, hoy. Tienes que saber que siempre en nuestra vida va a haber un día marcado, un día señalado. Ponme 2 Corintios 6:2, por favor. Siempre hay un día señalado. La Escritura dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora, digan conmigo, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Me puedes poner Lucas, por favor, 19:9? Mira cómo lo confirma aquí. Y Jesús le dijo, hoy ha venido, ¿qué? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces, cuando Jesús le dice, en el tiempo señalado, es decir, el Señor no llegó ni antes ni después. Aleluya. Mucha gente cree que cuando Lázaro murió, el Señor llegó tarde. No, el Señor no llegó tarde. Llegó en el momento apropiado. Llegó en el momento señalado. Aleluya. Aunque llevaba 4 días muerto, pero llegó en el tiempo señalado para que el Señor se pudiera glorificar. Entonces, en el momento justo, en el momento señalado, Jesús le dice, hoy es necesario que me quede. La Biblia Peshitta dice, que me quede yo en tu casa. Y la Nueva Versión Internacional dice, Zaqueo, tengo que quedarme hoy en tu casa. ¿A qué casa se refiere Jesús? ¿Vosotros qué creéis? Al chalet, al casoplón, porque seguro que Zaqueo tenía la casa más grande de toda Jericó, que se había edificado ¿con qué? Con su riqueza fraudulenta. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando él le dice a Zaqueo, hoy es necesario que yo me quede en tu casa? ¿Al chalet, al casoplón, a su casa física, al corazón de Zaqueo? Al cuerpo de Zaqueo como vasija, como templo donde, como lugar de morada, luego también moraría la futura presencia de Dios. Pues escucha, se puede interpretar las dos cosas. Digan conmigo, las dos cosas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús entró físicamente a la casa de Zaqueo, pero también Jesús entró al corazón de Zaqueo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Lucas 19:6, ¿me lo puedes poner, por favor? Que cuando el Señor le dice, bájate a prisa, que hoy es necesario quedarme, que yo me quede en tu casa, dice que él descendió a prisa y le recibió, digan conmigo, recibir. Le recibió con gozo. Aquí también hay lugar y hay espacio para una doble interpretación. ¿Me puedes poner Juan capítulo 1, por favor? El 11 y el 12, súper conocidos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han recibido a Jesús gozosos en sus corazones? Amén. Dale un aplauso al que te dio la potestad de ser hecho hijo suyo. Aleluya. Entonces Jesús, y aquí es el matiz del verbo quedar.
Porque Jesús habla de quedarse en la casa de Zaqueo. Y esto es sinónimo de permanecer, porque Jesús usa el verbo quedar de la manera pronominal, es decir, quedarse. Es necesario que me quede, dice la Biblia Peshitta, y la Nueva Versión Internacional dice, tengo que quedarme. Una cosa es quedar. Cuando tú dices, he quedado, ¿qué significa? Tengo una cita, he quedado con alguien. Y otra cosa es decir, quedarme, es diferente. Entonces, ahí está el matiz. Cuando Jesús dice, tengo que quedarme en tu casa, la idea es que habla de permanencia. Digan conmigo, permanencia. Habla de permanecer. Entonces, en la casa de Zaqueo, Jesús habla de permanecer. Fíjate qué tremendo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Juan 15:5. Parte del versículo de Juan 15:5. Ahora, lo tremendo es que posar, digan conmigo, posar, significa alojarse u hospedarse en una posada o casa particular. Pero ojo, te va a impactar esto. Posar también significa, y escucha bien, soltar la carga. Búscalo, diccionario de la Real Lengua, de la Real Academia de la Lengua Española. Posar significa soltar la carga que se trae a cuestas para descansar o tomar aliento. Entonces, Zaqueo, a pesar de ser muy rico, no tenía paz en su corazón. Zaqueo, a pesar de ser muy rico, no tenía reposo, no tenía descanso. Para que lo entiendas, la vida de Zaqueo era un sin vivir. Digan conmigo, sin vivir. Era un hombre cargado. Zaqueo llevaba sobre sí una carga pesada. Ahora, ¿cuáles eran? Porque hay más de una. Hay más de una. Estamos haciendo la radiografía aquí de Zaqueo. ¿Cuáles eran las cargas que Zaqueo traía a cuestas? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué cargas Zaqueo traía a cuestas? Que alguien me lo diga. Mira, 1. Zaqueo cargaba con el peso de la culpa. Zaqueo cargaba con el peso de la traición. Esa famosa palabra que hoy todos conocemos por la situación de Cataluña, butiflé. Butiflé es traidor. Bien, pues Zaqueo cargaba con la culpa de ser un traidor, cargaba con el peso de la traición. Zaqueo cargaba con el peso de ser señalado. Zaqueo cargaba con el peso de la vergüenza. Zaqueo cargaba con el peso de saberse odiado, porque él sabía que su gente lo odiaba, y de saberse rechazado. Y Zaqueo cargaba con el peso de la baja autoestima y el complejo de inferioridad por causa de su enanismo. Y tal vez, escucha bien, tal vez Zaqueo, el hecho de que él se volviese publicano o de que él se dedicase precisamente a ser recaudador de impuestos, tenía una motivación oculta. Tenía una motivación oculta. ¿Cuál era la motivación oculta por la cual Zaqueo en su edad adulta se dedicó a ser el saqueador de las arcas de sus convecinos, de su gente, de sus conocidos, de su familia? Es muy sencillo, escucha. Este se volvió publicano a modo de represalia. Zaqueo se volvió publicano a modo de venganza. Nosotros en Sanidad Interior, y aquellos que han pasado por Sanidad Interior lo van a recordar, en Sanidad Interior hablamos de que la gente que sufre una raíz de rechazo suele usar máscaras, suele usar caretas, suele tomar medidas para contrarrestar ese
esa raíz de rechazo. Y una de las medidas que la gente toma o se coloca para contrarrestar esa raíz de rechazo es el espíritu competitivo. Estos ahora se van a enterar de quién soy yo. Entonces, Zaqueo se volvió publicano precisamente para poder cobrárselas todas a todos aquellos que durante años se habían burlado de su apariencia física. ¿Cuántos lo ven? Entonces, él se hizo publicano a modo de represalia y venganza. Pero, aquí hay un pero bueno, pero al posar Jesús, ¿cuántos de ustedes han hecho actos, han cometido actos vergonzosos para vengarse de alguien? Para tomar represalia en contra de, porque te dañó en el pasado, porque se burló de ti en tu pasado, porque abusó de ti en tu pasado. ¿Tú te imaginas a ese Zaqueo con ese problema de enanismo en su infancia? ¿O lo cruel que son los jovencitos, los niños? ¿Tú imaginas a ese Zaqueo en su adolescencia? En aquel tiempo se pedían en matrimonio, ¿verdad? Hacían como tratos. ¿Tú imaginas al padre de Zaqueo ir a pedir la mano de una muchachita, de una casa, de una familia de bien, y decirle al padre de esa muchachita: aquí tengo al enanito vamos a ver si hacemos un trato? ¿Te imaginas? O sea, todo lo que tuvo que sufrir Zaqueo, el rechazo que tuvo que vivir Zaqueo, el bullying que le hicieron a Zaqueo. Entonces, él se volvió publicano para tomar venganza sobre su gente. Pero al posar Jesús en su casa, Zaqueo soltó la carga. Zaqueo soltó el lastre. Zaqueo, para que lo entiendas, se despojó de todo peso y quedó sano en su mente, en su corazón, y quedó libre en el nombre de Jesús. Y la prueba de que él quedó libre es que inmediatamente al soltar la carga, él dice: voy a restituir todo el daño que he hecho por cuadruplicado. Es decir, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Al momento de soltar la carga, Zaqueo empezó a dar fruto. Amén. Una prueba de que tú has soltado la carga es porque tienes una vida fructífera. ¿Cuántos dicen amén? Una prueba de que no has soltado la carga es, por ejemplo, si dices: no puedo. Ahí todavía estás cargado. Ahí todavía estás cargando a cuestas con un peso que no te corresponde. Porque el Señor dice: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, trabajados, porque yo os haré descansar. Amén. Este versículo lo podemos aplicar a Zaqueo. ¿Cuántos dicen amén? Y Zaqueo no solamente se acercó para ver a Jesús, por tanto, por curiosidad. Aquí le podemos sumar un motivo más. Después de hacer esa radiografía que todavía no hemos terminado, porque nos vamos a centrar en Zaqueo toda la tarde. Pero a la curiosidad por ver o por querer ver a Jesús, también le podemos sumar que Zaqueo se acercó porque él creyó que Jesús podía ser su solución. Acababa de escuchar que acababa de sanar a un ciego. Si este hombre ha sanado a un ciego, a mí también me puede sanar. A mí también me puede quitar todo peso, toda carga, toda angustia, toda depresión que estoy sufriendo. Amén. Entonces él se acercó porque creyó que en Jesús estaba la salida y la solución a todos sus males. De ahí su empeño, el procurar o el tratar de ver a Jesús subiéndose a ese árbol. Aquí aparece también, a modo recordatorio, la figura de la mujer del flujo de sangre, que también tenía su limitación, también tenía su problema, pero eso no le impidió, con ese empeño, abrirse paso en medio de la multitud, a pesar de poner su vida en riesgo, porque ella era inmunda y la podían apedrear ahí mismo.
poner su vida en riesgo para abrirse paso y tocar el manto del Señor. ¿Quién me ha tocado? Poder ha salido de mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sí, dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Entonces, date cuenta que echar a un lado las limitaciones y empeñarse en conocer a Jesús, empeñarse en ver a Jesús, procurar ver a Jesús, abrirse paso en medio de la multitud, a pesar de correr riesgos evidentes, al final siempre nos va a beneficiar. Zaqueo fue beneficiado, la mujer del flujo de sangre también recibió beneficios. Tu fe no solamente te ha sanado, sino que te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay muchos más, mucho más todavía. El nombre de Zaqueo resulta que es la contracción, para que lo entiendas, el diminutivo del nombre Zacarías. Amén. Por ejemplo, Juanma es el diminutivo de Juan Manuel. Chema es el diminutivo de José María o de José Manuel. ¿Algún diminutivo más? Nacho es el diminutivo de Ignacio, ¿correcto? ¿Qué más? Josemi, diminutivo de José Miguel. Lola, diminutivo de Lola. Lola, Lolica. Susi es el diminutivo de ¿qué? De Susana. Graci, el diminutivo de Graciliana. Aleluya. Bien. Entonces, Zaqueo era la contracción del nombre Zacarías. Amén. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque Zacarías significa el recordado de Dios. O Dios se ha acordado. ¿Cuántos dicen amén? Toca al que está a tu lado. Dile, tú también. Él es el recordado de Dios. O sea, escucha bien. O sea, Jesús pasó por Jericó aquel día por casualidad. Le apeteció y dijo, me voy a dar un borneo por Jericó a ver lo que pasa por ahí, a ver lo que me encuentro. Que me han dicho que hay una posada y una taberna donde hacen unos asados. Jesús pasó por Jericó aquel día porque se acordó de Zaqueo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús pasó aquel día por Jericó porque hizo memoria de Zaqueo. Es decir, Jesús fue a Jericó exclusivamente para encontrarse con Zaqueo. ¿Os acordáis cuando en Juan capítulo 4, versículo 4, él dice, la escritura dice, y le era necesario pasar por Samaria? Jesús fue a Samaria, que los judíos no iban a Samaria a nada, porque era un pueblo híbrido. Las hijas de los judíos se habían unido a los hombres paganos de los pueblos vecinos y habían creado esa raza híbrida llamada los samaritanos. Y los judíos, que odiaban todo lo impuro, cuando viajaban a Palestina, creo, o a Judá, mejor dicho, a Judea, en vez de cruzar por Samaria, que era el camino más corto, rodeaban Samaria para evitar pasar por ahí. Y Jesús, la escritura dice que le era necesario pasar por Samaria. Él fue a Samaria exclusivamente a por la mujer samaritana. ¿Y sabes que Jesús fue a encontrarse contigo exclusivamente porque se acordó de ti? Porque hizo memoria de ti. Porque te ha tenido en cuenta. ¡Qué tremendo! Entonces, fue exclusivamente a por Zaqueo. Por eso, escucha, por eso ya sabía su nombre. ¿Cómo sabía Jesús su nombre? En algún momento dijo, tú eres de aquí, eres de Jericó, sí. El pequeñajo que está subiendo el árbol, ¿cómo se llama? No, ya sabía su nombre. Eso te va a impactar.
Fue exclusivamente a por él porque ya sabía su nombre. Fue exclusivamente a por la mujer samaritana y ya sabía que había tenido 5 maridos y el que tenía ahora no era el suyo. ¿Sí o no? Por eso la Biblia dice que somos carta leída y abierta delante de él, que no hay lugar ni en el cielo ni en la tierra, bajo la tierra, donde nos podamos esconder. Te puedes esconder de los pastores, te puedes esconder de los líderes, joven, te puedes esconder de tu papá, de tu mamá, pero del Señor no te vas a esconder nunca. Él sabe y conoce lo más profundo de tus pensamientos, lo más íntimos de tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate, fue a por él. Y qué tremendo, sabía su nombre, pero también sabía que iba a estar subido a ese árbol. ¿O no? ¿Vosotros qué pensáis? Sabía, por supuesto, que iba a estar subido a ese árbol. Al igual que sabía que esa mujer samaritana iba a venir a beber a ese pozo o a coger agua de ese pozo. Y por tanto también ya Jesús había escudriñado su corazón. Por tanto, el encuentro entre Zaqueo y Jesús no fue una casualidad, sino que ya estaba en la agenda de Dios desde la eternidad. Tu encuentro con Jesús ya estaba en su agenda desde la eternidad. Dale un aplauso al Rey de Gloria, aleluya. Aleluya. Santo Dios. Entonces toca al que está a tu lado y dile: el Señor te tenía ya esculpido en las palmas de sus manos desde la eternidad. Aleluya. Qué tremendo. Recuerda que hay siempre un día señalado, un momento oportuno. Por eso nunca podrás decir: Señor, ¿por qué no te has revelado a mi vida antes? O Señor, ¿por qué no te has revelado a mi vida después? No, el Señor se reveló y se manifestó en tu vida en su día señalado, en el momento exacto, en el momento justo, ni antes ni después. Amén. Sí, dale un aplauso fuerte al Señor en el nombre de Jesús. Y qué tremendo es. El Salmo 8. Miguel se ríe, ¿sabe por qué? Salmo 8 y ahí salió el mocho. Versículo 4. Y qué tremendo es como el rey David pregunta. O sea, el rey David pregunta, pero pregunta impactado. ¿Impactado de qué? ¿Impactado de qué? La pregunta que plantea David. David pregunta y plantea esa pregunta impactado de ver el valor que tiene el ser humano delante de Dios. La Biblia dice que tú y yo somos de mucha estima delante de Él. Aleluya. Y David dice, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre, ¿para qué? Para que lo visites. Esto lo podemos aplicar a Zaqueo. ¿Qué era Zaqueo? Para que tuviera de él memoria el Señor. ¿Qué era Zaqueo? Para que el Señor lo visitara. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién eras tú? ¿Quién éramos nosotros? Para que el Señor tuviera memoria de nosotros y encima de todo se dignara a visitarnos. Porque recuerda, tú no has visitado a Jesús, Jesús te ha visitado a ti, porque tú no lo amaste a Él primero, Él te amó a ti primero. Da un aplauso al que te amó a ti primero, aleluya. Gloria a Dios. Ahora, claro, hermano, no lo dudes. El Señor se ha acordado de ti. Él ha tenido memoria de ti. Por eso te pido, por favor, el Señor te ha tenido en cuenta. Y al igual que te pido que borres de tu vocabulario el no puedo, también borres de tu vocabulario el Señor se olvidó de mí. Para nuestra vergüenza, ¿cuántos de nosotros muchas veces lo hemos dicho? ¿Cuánto hemos declarado con nuestra boca y de la abundancia del corazón habla la boca? ¿Cuántos hemos creído en nuestro corazón que Dios se olvidó de nosotros? ¿Cuántos? Pues el Señor dice que se ha acordado de ti, que Él ha tenido memoria de ti y que te ha tenido en cuenta. Y es más, y Él te dice esta tarde que tú estás siempre en sus pensamientos. Es más, escucha, estuviste, estás y estarás siempre en sus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mira lo que dice Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Cuántas hermanas aquí han dado a luz? Levanten las manos.
¿Realmente se puede olvidar una mujer de un parto y solamente por lo que sufrió? ¿Verdad? Entonces, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y fíjate lo que dice: aunque olvide ella, o sea, aunque en un supuesto de que ella se olvide del parto que tanto dolor le causó, aunque esa mujer se olvide de ese hijo fruto de que salió de sus entrañas, el Señor dice: mas yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49, versículo 15. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Fíjate si los ha aumentado, que dice que no es posible contarlos ante ti. Salmo 45. Si yo anunciare y hablare de ellos, es decir, de los pensamientos que has aumentado sobre nosotros, no pueden ser enumerados. Dale un aplauso fuerte a Jesús, que es, escucha, para que lo entiendas. Para que lo entiendas. Camino de Jericó, en la mente de Jesús solamente había una palabra: Zaqueo, 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 Zaqueo y Zaqueo. Y cuando él fue en busca tuya, solamente había una palabra: Isabel, 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 Enrique, Enrique, Enrique. Y hasta el día de hoy sigue siendo el centro de los pensamientos del Padre. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Si Él no hace acepción de personas y su mente es tan amplia que escucha que estamos todos estamos en el centro de los pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. No temas, Isaías 43:1, que yo te he libertado y yo te llamé por tu nombre. ¿Cuántos han escuchado la voz dulce, la voz amable, la voz amorosa, la voz cálida, la voz del Espíritu Santo diciendo: a Miguel, Carmen, gracias? Es que no, él dice Graciliana, Isabel. ¿Cuántos escuchan esa voz amorosa del Padre, del Espíritu Santo, llamándonos por nuestro nombre? ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: yo te he llamado, te llamé por tu nombre, tú eres mío, dice el Señor. Y un versículo que le gusta mucho a Miguel, Salmo 32:8, al finalizar dice: y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, no solamente estás en el centro del pensamiento de Dios, sino que los ojos del Señor nunca se apartan de ti. Por eso la Biblia dice que no hay lugar donde te puedas esconder, porque te ve. Y fíjate la relación que tiene Salmo 32:8, donde dice: sobre ti fijaré mis ojos, con Lucas 19:5. Pónmelo, por favor. Ponme Lucas 19:5. Dice: cuando llegó Jesús a aquel lugar, ¿qué pone? Mirando hacia arriba, le vio. Que se le ocurrió, ¿no?, al Señor mirar para arriba, como decimos en Murcia. No sé, se me ocurrió y miré para arriba. No, Él dirigió la mirada a quien la tenía que dirigir. Sobre Zaqueo, Él fijó sus ojos. Dice: y le vio. Y le dijo. Escucha, ¿te imaginas la mirada profunda del Señor cruzándose con la mirada de Zaqueo? Qué tremendo, ¿verdad? Sobre ti fijó sus ojos el Señor. Y es más, escucha, y le dice: Zaqueo. Juan 10:3 dice que a sus ovejas, escucha bien, a sus ovejas llama y las saca, llama por su nombre y las saca. ¿De dónde las saca? ¿Dónde las saca? Del sistema mundo. Porque tiene un redil, tiene un rebaño escogido, tiene un pueblo escogido, un pueblo señalado, un pueblo apartado, y ese somos tú y soy yo, aleluya.
y llama a las ovejas, las que son suyas por su nombre, y las saca de las tinieblas del sistema de este mundo. Las saca y ya dice que las llama por su nombre. Y escucha, al llamar a las ovejas por su nombre, Jesús ya da a entender que son propiedad suya, ya son parte de su redil. Y a los que llama por su nombre, jamás nadie los arrebatará de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús, fíjate qué tremendo. En aquel momento, cuando Zaqueo se sube al árbol, Zaqueo era una cabra. Zaqueo era una cabra. Montesa. ¿No? Pero cuando Jesús lo miró, no lo vio como cabra. Lo llamó por su nombre. ¿Sabes por qué? Porque ya lo vio como una oveja de su redil. Ya lo vio como suyo, como dice la Escritura. Tú eres mío y sobre ti fijaré mis ojos. Qué tremendo, qué tremendo. A pesar de ser cabra, lo vio como su oveja. Entonces, le dio entrada a su redil. Y cuando Jesús miró hacia arriba y vio a aquel hombre pequeño de estatura en el árbol, no lo vio pequeño. Lo vio tremendo, vio el potencial que tenía dentro, pero también vio su corazón. ¿Sabes qué vio? Vio su necesidad, vio el corazón angustiado, vio el corazón desesperado, vio el corazón necesitado de Zaqueo. ¿Y sabes qué pasa cuando el Señor ve y lee un corazón? Que al Señor le invade, al Señor le sobrecoge una necesidad absoluta de revelarse, de manifestarse en la vida de uno. Amén. Entonces tú estás aquí esta tarde sentado porque al Señor le sobrecogió esa necesidad de darse a conocer en tu vida. Y te llama por tu nombre. Y cuando el Señor te llama por tu nombre es porque ya Él te dice, eres parte de mi redil, en el nombre de Jesús. Entonces, Él cuando ve, ahora escucha, cuando ve el esfuerzo, cuando ve el empeño por querer cambiar. ¿Sabes por qué se subió al árbol Zaqueo? Porque quería cambiar, porque quería ser diferente. Y cuando el Señor ve el empeño, el esfuerzo de una vida por querer cambiar, por querer ser diferente, de morir a ciertas cosas para nacer a otras cosas, de ser una nueva persona, el Señor siente esa necesidad, simplemente incluso por el hecho de querer conocerle, porque Él se acercó por ver al Señor. ¿Quién era ese? Aleluya. A Jesús le entra, escucha, como una urgencia absoluta de posar en esa casa, de habitar en esa casa, de morar en esa casa. ¿Cuántos dicen amén? Y lo tremendo es, escucha bien, Jesús rompió el protocolo. ¿Qué protocolo rompió Jesús? Escucha, aquí estamos en familia, ¿vale? Y entre los hermanos muchas veces tenemos, incluso exceso de confianza. Y yo puedo llegar, por ejemplo, y decirle esta noche, no te vayas, Oscar, que tengo que decirte una cosa. Escucha, mañana prepárame un entrecot que voy a cenar a tu casa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿está hecho? Voy. Es decir, Jesús rompió el protocolo. Porque muchas veces entre los hermanos, por ese exceso de confianza, muchas veces pensamos, oye, qué cara tiene, ¿no? Que se ha invitado. ¿No? ¿Te das cuenta? Yo no sé cómo me ha embolatado, pero se ha invitado. ¿Lo habéis pensado o no? Y Jesús rompió el protocolo. Y sin conocer a Zaqueo físicamente, pero conociendo su corazón, le dijo, esta noche me voy a tu casa. Jesús se invitó a la casa de Zaqueo. Y Jesús se ha invitado a tu casa. ¿Sabes qué? Para quedarse como invitado mayoritario, preferencial, por todos los días de tu vida. Dale un aplauso al que se ha invitado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando Jesús, para finalizar, cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, ¿qué pasó alrededor? ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué has dicho, Juan?
Todos murmuraron. Cuando la gloria de Dios entra a una casa, los demás murmuran. Cuando la presencia de Dios entra a un lugar, los demás murmuran. ¡Qué tremendo! Entonces, hermano, escucha, prepárate, porque cuando la gloria de Dios pose en tu casa, habrá reacciones inmediatas a tu alrededor. Llamada crítica y murmuración en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que todos murmuraron diciendo que había entrado a posar a casa de un pecador. Sí, Zaqueo era un pecador. Zaqueo era despreciable. Zaqueo era un traidor. Zaqueo era culpable, pero era un pecador que logró subirse a un árbol, que se abrió paso entre la multitud. Escucha, la mujer del flujo de sangre se jugó la vida, pero estoy seguro que Zaqueo también se jugó la vida. ¿Sabes por qué? Porque toda la gente que estaba allí, que seguía a Jesús y daba gloria a Dios, odiaba a Zaqueo. Y ahí había mucha gente. Y en un tumulto de gente, tú haces así, ¡pa! Le pega un pincho y nadie se entera. ¿Sí o no? Por detrás, ¡pim! Se acabó Zaqueo. Amén. Entonces alguien pudo tomar represalia en contra de Zaqueo, aprovechando el tumulto, aprovechando todo el revuelo. Zaqueo se jugó el tipo también para poder conocer al Señor. Y se subió a ese árbol siendo un pecador. Sí, era un pecador, pero un pecador que logró subirse a un árbol y que le permitió ver a Jesús. Y que también a su vez lo pudiera ver a él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes lo que representa el árbol? Básicamente, el árbol es el medio que Dios usa para que tú te puedas encontrar con Él. El árbol es el recurso que Dios usa, pone a tu alcance para que tú uses ese recurso para que tú te puedas encontrar cara a cara con tu Creador, con tu Señor, con tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén? En los santos evangelios, todos aquellos, sin excepción, escucha bien, todos aquellos, y eso va para ti ahora, amada iglesia, todos aquellos que se esforzaron, todos aquellos que lograron salir de entre la multitud. ¿De dónde salió el niño con los 5 panes y los 2 peces? ¿De dónde salió? Aleluya. Santo Dios. Todos aquellos que lograron salir de entre la multitud, usando los recursos que Dios puso a su alcance. ¿Te imaginas qué tremendo es llegar a pensar que incluso ese árbol sicomoro no estaba ahí por casualidad? Qué tremendo, que alguien lo plantó años antes. No me he molestado en mirar cuántos años tarda en crecer un árbol sicomoro. Sí que alcanza una estatura de 15 metros. En cuántos años no lo he mirado. Pero te imaginas que 15, 20 o 30 años antes el Señor ya tenía a alguien preparado para que fuese a ese lugar a plantar ese árbol, porque 30 años después se iba a subir Zaqueo a ese árbol. ¿Sabe cómo se llama eso? La presciencia de Dios, el conocimiento anticipado. Y el Señor permitió que 30, 40, no sabemos, años antes, décadas, alguien viniera, echar esa semilla ahí, plantar ese árbol, porque años después, ahí Jesús iba a encontrar con Zaqueo y Zaqueo se iba a encontrar con la salvación. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Entender que desde el mismo momento, aleluya, de que Él nos tiene en sus pensamientos, Él ordena todas las cosas para que en el día señalado tú y Él os podáis encontrar. Qué tremendo esto. Qué misterio es este. Es el poder de la revelación. Un día hablaremos sobre el poder de la revelación. Escucha, lo repito y termino. Todos aquellos que se esforzaron y lograron salir de entre la multitud usando los recursos que Dios permitió que estuvieran a su alcance. Y otro detalle, no lo olvides, mira al que está a tu lado y dile: tú eres un ser limitado. ¿Cuántos saben que somos limitados? Pero vamos a romper nuestros límites, usando los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance y rompiendo nuestros límites. Todos estos fueron visitados, fueron impactados y fueron transformados por la gloria de Dios. Y si no es así, búscame uno en la Biblia que no lo fue. No lo vas a encontrar.
todos los que se esforzaron fueron impactados por la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toca al que está a tu lado y dile, y tú también vas a ser uno de ellos para la gloria suya. Ahora sí, dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta tarde. ¡Aleluya! Dale un grito de júbilo al Rey en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de ser ministrados, de ser instruidos en el conocimiento, en la revelación de tu palabra. Gracias por la enseñanza de esta tarde. Declaro en el nombre de Jesús que es una palabra provechosa, aprovechable, porque toda la palabra es buena, Señor, para que podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos alcanzar una mayor estatura en conocimiento, en revelación, una mayor estatura espiritual. Padre, para que podamos ser más y mejores hijos tuyos, más, Señor, efectivos en la obra del ministerio, en lo que tú nos has encomendado. Gracias, Padre, porque todos nosotros éramos Zaqueos. Todos nosotros éramos Zaqueos, todos nosotros teníamos minusvalías, limitaciones, pero Señor, tú has fijado tu mirada sobre nosotros y has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Jesús, te amamos, te alabamos. Padre, con un corazón agradecido te damos gracias por tenernos en cuenta y por hacer memoria de nosotros. Gracias, bendito Señor y bendito Salvador. En el nombre de Jesús decimos todos, amén, amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ministerio Apostólico y Profético Betsaida presenta nuestra nueva web, betsaidamap.com. donde podrás conocer todo acerca de este ministerio. También podrás acceder fácilmente a nuestro canal de radio y televisión. Cada domingo podrás seguir nuestras reuniones en directo. Y podrás seguirnos en diferido a través de nuestro canal en YouTube, donde se publicará cada semana un nuevo mensaje, con el apóstol Juan Miguel Pastor y el pastor Miguel Ángel Jiménez. También podrás escuchar nuestra radio en directo a las 24 horas. Podrás conocer todo acerca de nuestra red apostólica y nuestras distintas iglesias. También podrás estar al tanto de todos nuestros eventos y seguirlos en directo. Podrás conocer todo acerca de nuestro ministerio juvenil, Nueva Generación Betsaida. ¿Quiénes somos? Nuestra visión, nuestra misión y nuestros valores. Puedes escribirnos tus peticiones de oración y un equipo de intercesores estará orando por cada una de ellas. Podrás acceder fácilmente a nuestro Facebook y leer nuestras publicaciones. Podrás ofrendar y sembrar en línea. Y podrás conocer todo lo que Dios ha hecho en tu vida leyendo la historia de amor más grande. betsaidamap.com, nuestro punto de encuentro.